la participación directa de México en la Segunda Guerra Mundial fue escasa, el conflicto internacional influyó profundamente en la política y economía del país. A diferencia de la mayoría de las naciones involucradas, los efectos de la guerra fueron en gran medida positivos para México. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, dio inicio una cruel guerra que poco a poco, conforme avanzaba, se fueron involucrando a la mayoría de los países del mundo de una u otra forma. Latinoamérica tuvo que involucrarse en la Segunda Guerra Mundial. Muchos dicen que fue escasa su participación, ya que la mayoría de los países solo dio un apoyo político. Naciones como México, Brasil y Argentina se involucraron fuertemente en la guerra. Las relaciones de Alemania con México desde sus inicios han sido muy buenas. Desde 1910, la presencia alemana en México era muy activa. Incluso hay una embajada de estos en la Ciudad de México. Pero pronto eso se fue afectando tras la reacción alemana a Austria y Polonia, que fue lo que dio inicio a la guerra. Lo que obligaría a México a entrar a la guerra fue que Alemania hundió varios buques petroleros mexicanos. Al inicio, más del 50% de la población mexicana estaba en contra de la guerra, pero tras esos ataques alemanes fue cambiando su perspectiva, lo que obligó al presidente Manuel Ávila Camacho en declarar la guerra a las potencias del eje el 28 de mayo de 1942. Los países que conformaban las potencias de eje fueron Italia, Japón y Alemania, o también conocidas como el eje Berlín, Roma y Tokio. México entraba a la Segunda Guerra Mundial del bando de los aliados. Su participación militar es conocida por el envío de un escuadrón de 300 hombres llamado Escuadrón 201, que fue enviado a combatir las Filipinas en 1945. Hay cifras que entre 50 a 100,000 mexicanos pelearon en distintos frentes, pero la mayoría eran voluntarios con tropas estadounidenses. Cuando Estados Unidos entró a la guerra, movilizó millones de hombres a combatir, por lo que las fábricas y los campos de cultivo quedaron abandonados. Eso fue aprovechado por los mexicanos en busca de trabajo. Varios mexicanos fueron a Estados Unidos a trabajar. Las relaciones entre México y Estados Unidos mejoraron considerablemente. En ese tiempo, con la migración mexicana, también se dio el reclutamiento de estos. Una parte fueron obligados a entrar al ejército o eran deportados, y otros entraban de manera voluntaria en las filas estadounidenses. Había una buena presencia de mexicanos, tanto de México estadounidenses que eran hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos y de mexicanos nacidos en su propio país. Luis Pérez Gómez Navarro, mexicano que sirvió como piloto en la Fuerza Aérea Británica y que participó en diversas misiones de bombardeo en el desembarco de Normandía, y su participación fue muy activa. Otro fue José Mendoza López. Este soldado combatió con las tropas estadounidenses y fue tanta su valentía en la guerra que al terminar el conflicto fue condecorado con la Medalla de Honor, la más alta condecoración en el ejército estadounidense. En la batalla de las Ardenas, donde él y unos cuantos soldados rechazaron los tanques alemanes en una ametralladora, les dejó casi más de 100 bajas a los alemanes. Igual combatió en Bélgica a pesar de ser aliados de los estadounidenses. La discriminación ante los mexicanos por hablar español y ser latinos era muy habitual, un racismo que sigue presente. Se decía que los mexicanos los usaban en la infantería de primera fila como carne de cañón, que eran los que participaban en las primeras píldoras de ataque. En estos muchos fallecieron e igual salieron heridos, pero ninguno retrocedía del campo de batalla, demostrando que combatirían hasta el final. El Escuadrón 201, el más famoso, participó de la campaña para la liberación de las Filipinas. Principalmente se encontraba bombardeando varios fondos estratégicos de las islas de Luzón. Se dice que un escuadrón estadounidense de Estados Unidos se le encargó bombardear una zona de la isla, pero estos se negaron porque decían que había muchos puestos con ametralladoras. Así que para esta misión enviaron al escuadrón mexicano y ellos aceptaron la misión y era verdad. La zona estaba llena de puestos de ametralladoras, pero aún así lograron exitosamente bombardear la zona arrasando a los japoneses y solamente 2 aviones fueron dañados, pero ningún piloto murió. La admiración al llegar a la base fue grande. Se creía que la misión era suicida, pero los mexicanos le demostraron que eran buenos pilotos. Gracias a esto se logró avanzar, ya que las posiciones de ametralladoras quedaron neutralizadas.
Ahora veremos en lo político, en la participación política. México fue el único país en el mundo en protestar contra la anexión de Alemania de Auto y Polonia y de la anexión italiana de Etiopía. La ayuda humanitaria de México ante los países que eran muy afectados de la guerra también se hizo presente con el mexicano Gilberto Bosques. Fue embajador de México en Francia, donde ayudó a cualquier ciudadano mexicano y extranjero para llevarlos a México. Tras la ocupación alemana de Francia tuvo que retirarse. Él ofreció visas gratuitas a cualquier ciudadano extranjero que quisiera salir de Europa con la ayuda del gobierno mexicano. También ofreció a los que quisieran quedarse en México podrían elegir la nacionalidad mexicana y se estima que en todo el tiempo que ofreció la ayuda logró rescatar a más de 40,000 personas en el ámbito material. México aportó el petróleo mexicano y fue muy vendido a los Estados Unidos, con los que se abastecía gran parte de lo que México producía. Iba para el país del norte de una pequeña parte de Latinoamérica. Esto hizo que las relaciones entre México y Estados Unidos mejoraran considerablemente, ya que apenas hace casi 20 años atrás estuvieron a punto de entrar en guerra. Estados Unidos se quedó casi sin mano de obra y México, aprovechando eso, envió miles de trabajadores para trabajar en los campos de cultivo, en las fábricas de armas, industria automotriz. Entre otros, eso hizo que México se obtuviera un gran crecimiento económico y aumentara los ingresos en el país. Al terminar la guerra con la victoria de los aliados, y fue celebrado el regreso de todos los mexicanos que combatieron, en especial el Escuadrón 201, que fue recibido con un gran desfile militar. Varios militares como el teniente Antonio de Rodríguez, que fue el que dirigió al escuadrón. La Segunda Guerra Mundial afectó profundamente la economía mexicana en diversos sentidos. Aumentó la demanda de algunos productos mexicanos por parte de Estados Unidos para complementar lo que querían para la guerra. Eso también motivó entradas de la capital. Eso también contribuyó en lo que fue la confrontación política que tenía México con Estados Unidos y Gran Bretaña desde los años de la Revolución. Pero México también tenía deudas con Estados Unidos, como eran exportaciones petroleras, entre otras. Para entonces, México llega a un acuerdo con Estados Unidos, y entonces México decide impulsar de manera importante al sector industrial mediante subsidios sin dejar de apoyar al sector agropecuario. La participación de México en la Segunda Guerra Mundial fue grande e importante, a pesar de que muchos dicen que fue escasa, y esto se debe al poco interés de esas historias. En lo económico fue mejorando grandemente la economía del país y también las relaciones con el país del norte.